Largaremos hasta las 3 de la tarde. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le va, mi querida Romina Aragón? Buenos días, todavía de día. Buenos días. Todavía de día, sí. Sí, ¿cómo anda usted? Bien, bien, bien. Sí, hemos tenido algunas diferencias de entendidos en relación al horario de llegada, vamos a decir. No, pero... Yo vengo muy campante 11:30, pues es el horario, y hoy cuando te escuchaba decir desde las 11, yo digo, claro, como, capaz me están esperando más temprano y yo a mí me estoy gusta apuntándole a las 11:30, y hoy que te vi que estabas solo pechando el programa, dije, bueno, me vengo un rato antes, claro, y un mate me tomé, acá estoy. Lo que no sé si me estoy escuchando. Ese es el tuyo, exactamente. Sí, te estás escuchando fuerte y claro, diría la Perfecto. Bueno, y me comentabas. Bien, lindo finde, muy visitado. Ajá. Qué bueno quienes estuvieron fin de largo, les mando un gran abrazo. Mi querido Romy, desde temprano que veníamos anunciando la consigna del día de hoy, que tenía que ver con, básicamente era qué cosas no haces o dejaste de hacer o evitás hacer por el tema de la culpa. Como verás, YouTube nos cortó la transmisión porque por unos problemas de derecho de autor y tuvimos que armar una nueva sesión. Ahí estaban los comentarios de amigos y amigas que estaban con la premisa. Y muchas de las premisas muchos de los comentarios que vienen a través de la premisa tenían que ver con las culpas por, quizá con uno mismo, por callar ante situaciones donde no puedo dar mi punto de vista o mi parecer. Sí. De temas quizás relacionados a lo religioso, a lo político, a las dinámicas de trabajo, de compañeros de trabajo, por ejemplo, de ámbitos laborales. Tal cual. Por ahí venía la cosa, de algunos comentarios. Sí, de pronto vamos a hacer ese giro donde la culpa también en dosis muchísimo más livianas, más tranquilas, por ahí. El encuentro anterior, en el programa anterior, el planteo de la culpa fue como más a lo tenebroso, ¿no? Decir, bueno, donde haya satisfacción, capaz que sentimos algo de culpa, así bien, con tono tenebroso de fondo también, como para asustarnos bien y hacernos entender a todos que la culpa es algo humano, forma parte de los avatares emocionales y va a seguir formando parte, no para todos igual, no para todas las personas con la misma fuerza ni con las mismas consecuencias, por tanto, ahí esa diferencia que nos ubica a todos en momentos distintos o en formas distintas de sentir la culpa, ahí sí es donde uno va poniendo esa delicadeza de decir, bueno, hay determinadas violencias de esa culpa, de ese mandato super yoico, que está interesante poder trabajar en espacios terapéuticos, como vos decías, ir tirando el hilito, ir construyendo la parte propia de cómo se construye esa culpa. Y bueno, la consigna, un poco también el encuentro anterior, veníamos desde qué hacemos con culpa y ahora qué hacemos o dejamos de hacer por culpa, que es distinto de alguna forma, porque si bien está la culpa como el motor o el motor de la acción, es distinto el transitar la vida con culpa o elegir no vivir culpa y entonces cercenar mi libertad de alguna forma, ¿no? Porque es lo que están diciendo los oyentes. Sucede, ¿no? ¿Qué hago? No hago. Bueno, no, mejor no digo esto, mejor no opino. Y bueno, como decía, en el encuentro pasado fuimos un poco de la culpa más consciente, que es la lógica, la razón lógica de la culpa. Hice algún daño, me siento mal, es lo esperable, está bien, no está mal sentirse mal cuando uno hizo un daño, porque nos permite alguna acción reparadora, de alguna manera es una posibilidad de mover lo que hice también. Sí. Pero estas culpas inconscientes, estas que uno no puede callar tan fácil, de alguna forma, bueno, en esto, ¿no? Los mandatos superyóicos, esa diferencia entre el deseo y el deber ser, que se encuentran estas dos fuerzas en muchísimas acciones, en muchísimas circunstancias. Y
hablamos también de una culpa por ahí, quizás yendo más a lo chico, ¿no? A una culpa por ahí existencial o de los privilegios que tiene que ver con una justicia histórica. Yo cuando me siento mal por tener salud y otros no la tienen, o por tener algún derecho que otros no tienen, aunque debiera de ser para todos, el confort que mi familia no tuvo. Claro. Y quizás ahora está bueno hablar más de estas culpas sociales o incluso interpersonales, digo sociales en relación a los mandatos de la sociedad toda, o interpersonales, que es un poco más parecido a esto de la consigna, ¿no? El otro que tengo acá enfrente, este otro que es significante para mí, no la sociedad solamente. Entonces, quizás hoy podríamos jugar con ambos lugares de la culpa o con ambas formas de vivir esto, ¿no? En esto de no hacer por no fallar, que es lo que comentaban los oyentes, ¿no? Que por ahí uno se sobreadapta a las necesidades del otro, o está en una constante reparación de aquello que dice, bueno, pidiendo disculpas, o estando disponible siempre, o haciendo algún gesto extra para quedar bien en ese programa del otro, ¿no? Para que no me rechace. Para que no me rechace. Claro, a eso es por ahí lo que yo le estoy llamando más en el campo interpersonal. Bien. ¿No? ¿Hacia dónde vamos primero? ¿Hacia este deseo social o hacia esto interpersonal de la culpa en el otro? Yo creo que si arrancamos por lo social, sí, va más en relación a lo que veníamos también, son, ¿no? Más fáciles los ejemplos, ¿no? De eso. Me da la sensación. A lo personal entramos en un terreno donde uno quizás se exponga y me agarra culpa. Pero la interpersonal fue un poquito más la consigna de hoy. Sí. Entonces quizás sí podemos ir con eso después, ¿no? Pero hay problemas cuando esta culpa social, ¿no? Siempre que veamos que tengamos acceso a una emoción de culpa, está muy bien preguntarse cuál es el mandato. Bien. No va a haber culpa si no hay un mandato que estoy rompiendo. Aunque sea ficticio, imaginario, aunque sea absurdo y delirante, hay un mandato que estoy rompiendo, y allí se genera esa culpa. Insisto, no tiene por qué ser un daño real. Estos mandatos muchas veces son muy ajenos a mi deseo. Por ejemplo, los estándares sociales, ser una gran amiga, una gran pareja, un gran trabajador, ser el mejor en esto. Muchas veces hay muchísimas personas que dan su vida por cumplir con ese mandato, y en ese mandato, o sea, en ese cumplir hay como una censura del propio deseo. Si yo estoy haciendo esto para ustedes, lo que yo quiero igual queda en segundo plano. Y ese ustedes, por ahí lo podemos encarnar, no sé, en las familias, que muchas veces son quienes representan ese mandato social, ¿no? En cada uno. Pero de alguna forma también es la sociedad toda. Los mandatos sociales medio como que nos caben a todos casi por igual, sectorizados o no. Lo interesante es que van cambiando, no tan rápido como cambia mi vínculo con un otro que tengo enfrente, no tan lento como cambia la justicia social y esta otra cuestión más superyoica del deseo, ¿sí? Pero sí, no es lo mismo ser una buena mujer hoy o un buen varón hoy que hace 50 años. Ese mandato de alguna manera va cambiando un poco, querramos o no. No del todo, no para todos, pero tiene su movimiento. Entonces quiere decir que la culpa, ese sentimiento de culpa, esa cuestión que me limita en mi libertad de expresión, es epocal. A grandes rasgos, digo. Seguramente sí, ¿no? Sí. Porque hay temas más aceptados que otros, porque hay temas que se ponen sobre la mesa y que hay como está como se empieza a aceptar que se puede hablar de eso y discernir del mandato tradicional o cultural.
Sí, totalmente. Sí, ¿Por ahí? La cultura y la sociedad cambian sus reglas. Bien. No tan inmediatamente, No, claro. en estos momentos mucho más rápido, y como los cambios de hoy son mucho más rápidos, parece que viviéramos en muchas épocas diferentes. Claro. No, parece que las personas de más de 65, 70 años vivieran cómo deben ser las cosas, en ciertos mandatos, que las personas de 20 no. Entonces, pero definitivamente no, o sea, son distintos mandatos. Hace un tiempo escuchaba esto de que estamos transitando un momento de una gran revolución. Como antes o como hace muchos años que no se veía, ¿no? Propiciado por la defensa de los derechos de la mujer. Sí. Y eso es algo que ha conectado a todas las mujeres del planeta, quizás. Claro, estaba pensando en la globalización de estos cambios, ¿no? Como una revolución que no es así de sacudón, sino cultural también, claro, ¿no? Las formas de pensar van cambiando. Creo que la revolución tiene sentido ese, cambiar los paradigmas de la gente y la forma de pensar. Si no solo cambia, bueno, y ahí también quizás cambian los mandatos de alguna manera, ¿no? No es lo mismo la forma en la que hoy se consideran los vínculos, por ejemplo, que es la importancia de los vínculos de la amistad, la trascendencia y esto de nunca fallarle a las cuestiones familiares. Hay cosas que también han cambiado en relación a eso, yo creo. Sí. Pero de alguna forma también volviendo a cómo opera la culpa para guionar un poco la conducta y los destinos de vida, que ese es el tema, porque no es solamente saber cómo funciona la culpa, sino saber hacia dónde me está llevando también. Entonces, cuando yo censuro mi propio deseo, mi propia voluntad de ser, para encajar en esta sociedad, que un poquito suele suceder, como decíamos las pasadas, siempre uno corta un poco la libertad para entrar en lo social, en el todos. Me recorto un poquito para entrar en el todos. Pero hay muchas veces que ese recorte no es un poquito. Y hay muchas personas que censuran por completo su deseo en cuestiones muy estructurales de la vida. Por ejemplo, elección de la carrera, de la profesión, del estilo de vida, de un criterio estético para andar por el mundo, de un formato familiar que les considere propio. Hay gente que sí sabe muy bien lo que quiere, lo que quisiera para su vida, y sin embargo, para no ir a contramano, para no tener toda esa mirada de la sociedad completa en contra, elige el camino señalado, ¿no? El camino señalado por la sociedad. Que lo que va a tener de fácil es justamente que tiene señales y que alguien le dice, muy bien, estás perfecto, qué bien esta cantidad de hijos, qué bien este trabajo, qué bien este sueldo, qué bien. Y eso es como que retroalimenta, aliviana de alguna manera esa culpa de estarse transgrediendo a uno mismo, ¿no? El tema con esta culpa es, como decíamos la vez pasada, ahora me va a dar culpa de no estar haciendo lo que quiero. El problema es que generalmente las cosas no siempre salen todas bien, y en algún momento eso que vos estás haciendo, todo para por un otro que no es el otro que está enfrente, la sociedad, ¿no? Cuando eso sale mal, la pérdida es como es doble, porque encima me siento mal, me esfuerzo en algo que no me interesa hacer, estoy viviendo una vida que no me interesa hacer, y el momento de trastabillar o el momento donde necesito el reconocimiento del otro, el otro no lo valora, no valora ese sobreesfuerzo de estar transgrediendo mi propia ley, por la ley social. Claro. Entonces, un poco el conflicto es también con el ambiente, ¿no? Con el todos, con la sociedad, con las cosas de la vida y con los otros que no están siendo lo suficientemente agradecidos de todo este esfuerzo que yo estoy haciendo para quedar bien con ustedes, y ustedes no me dicen nada. Una cosa así sería, ¿no? Y ahora,
si yo hago mi deseo, voy contracorriente, voy en contra de todo lo que dice la sociedad, mamá, la abuela, el mundo, como vos hablabas, ¿no? Profesiones que son en contramano de este bien ser. Vos hablabas ayer, el lunes, de qué difícil ser músico en una familia que no fue músico, quizás. Que no hay. Claro, en una familia donde han sido todos músicos, ser músico quizás no sea tan difícil, ¿no? O quizás sea el mandato incluso. El tema es cuando uno va en contra del mandato, tiene toda esa fuerza y todo ese peso. Y si la cosa sale bien, maravilloso. Eso nunca genera un problema. Ahora, en un momento uno trastabilla, en un momento se encuentra con frustraciones, en un momento la cosa no sale bien. Y en ese no salir bien, cuando yo estoy pechando mi propio deseo, así, con todo el coraje, aparte de que, de hecho, algo está saliendo mal, inevitablemente un poco uno pone en duda el propio deseo. ¿Para qué me metí en esto? Al final tenían razón, al final tendría que haber hecho caso. Claro, entonces, empezás a dudar de tu propia decisión. Empezás a dudar de tu propia decisión y de tus propios deseos, claro. Que eso es un problema que no está bueno, dudar del propio deseo, porque se supone que ese es el motor. Eso es lo que te lleva de acá a hacer el próximo movimiento y hacer el próximo movimiento. El deseo, o sea, es lo que nos mueve, claro, constantemente. Entonces, si constantemente estoy por culpa poniendo en duda o en juego mi propio deseo, en realidad un poco me estoy poniendo en duda y en juego también algo de lo identitario, porque eso es bien propio ese deseo, ¿no? Es algo que no podemos mentir, podemos modificar a lo largo de la vida, porque uno va modificando todo, las intenciones, los deseos, las posibilidades, pero no, pero hay como una transgresión a la propia identidad ahí. O sea, me estoy fallando a mí. Claro. O le fallo al otro o me fallo a mí. Insisto, este otro, en este caso, tiene que ver con una sociedad muy grande, ¿no? Cuando ese otro, un otro acá enfrente, cuando ese otro es un hermano, un amigo, un vecino, un jefe incluso, ahí la cosa se pone un poco más delicada y vamos más cerca de lo que estábamos hablando en un principio, ¿no? De esta imagen que uno quiere sostener frente a un otro. Una imagen de ser bien visto, ¿no? Hay a veces en estas acciones u omisiones, digamos, gestos o cosas que no hago por culpa, un poco es por culpa, pero para sostener ese otro cerca mío, ¿no? Evitar ese abandono del que vos hablabas, sí. Evitar defraudar o decepcionar. Es un miedo que no tiene que ver con un castigo físico, pero esa falta de mirada, quedar mal en el programa del otro. El programa, digo yo, como en el mindset, en la forma de ver del otro, yo estoy mal en ese plano. Quedé como, que yegua, no me quiso hacer un favor, al final no se le puede pedir nada, ¿no? Ese tipo de dolores que es como si rozara un poco también, a ver, en un gradiente de cuánta culpa siento y cómo la manejo, nos vamos desde un lugar tan diverso como la empatía, por un lado, a la manipulación por el otro, con criterios muy similares. Tanto para ejercer, si me explico. Sí, tanto para ejercer como para padecer la culpa, ¿no? ¿No? Me parece, sí. Quizás, porque a veces esta manipulación tiene que ver con la devolución de la acción, o del favor, como se dice popularmente, pero si ya que me voy a sentir culpable, no me quiero sentir culpable solo. También, sí. Pagamos también con culpa, claro, todo esto que no está pasando, todo esto que sí está pasando. Y no me voy a desadaptar tampoco de los mandatos sociales, porque también es una manera de no sentirme de la forma que yo a veces quizás
hago sentir a otros, ¿no? Claro, bueno, pero por eso, justamente como la culpa es medio como una moneda de cambio ahí. Claro, exactamente. No, es unida y vuelta. Es un poquito con lo que pagamos. Claro. ¿No? ¿Y por qué digo, es muy delicado esto y medio como ahí construyéndolo? Pero ¿por qué digo estos dos lugares tan distintos, como la empatía y la manipulación, que tranquilamente los podemos poner en dos polos opuestos? Pero de alguna forma lo que hay en común es esta forma, es esta forma de pago con culpa, alguna de las cosas que no están cerrando acá. Uno de los comentarios hablaba de esto, no hablar para no hacer sentir mal al otro, ¿será esto de lo que están hablando? Y de pronto si uno dice, sí, es esto, y la culpa como elemento de la empatía, y queda como medio borroneado, raro, pero la verdad es que un poco sí, esa culpa no me conecta también al otro, y como decíamos la vez pasada, la culpa es la emoción que da cuenta de que yo formo parte de un sistema de reglas que conozco. Yo sé cómo tratar bien a la gente. Si me sale mal, pido disculpas. Yo sé cómo no hacer daño. Si me sale mal, pido disculpas. Estas disculpas o este sentimiento de culpa me hace saber a mí que puedo dormir tranquila, formo parte de estas reglas, ¿no? Entonces la empatía también tiene que ver con ver al otro y acompañar al otro, pero con el detalle de observar primero quién es ese otro, ¿no? No desde esa motivación de moneda de cambio, que en este caso la culpa. Claro. Es otra estructura. Entonces. Claro, es poder callar, hacer o no hacer también a favor del otro. O sea, en la pregunta podría entrar igual, hacer o no hacer a favor del otro, pero desde una perspectiva de compañerismo, desde una perspectiva de primero ver a ese otro, independientemente de mí, a ese otro y sus necesidades, y ahí ver yo con mis formas, mi estrategia, mi lo que tenga, sí, mi mochila de cosas que aprendí, cómo acompaño a ese otro que está teniendo una circunstancia. Cuando nos vamos más hacia el lado de la manipulación, y por qué los traigo como dos parámetros, es porque ese otro, no un otro cuando uno es víctima de la manipulación, porque nadie se hace el que manipula, pero todo el mundo es víctima de manipulación. Cuando uno es víctima, se da cuenta perfectamente cómo está funcionando la cosa. Sí, claro, ¿no? Si no, ¿cómo hago para identificarlo? Tal cual. Pero ahí ese otro no está visto como una persona libre, deseante, con su punto de vista, independientemente del mío, sino que de alguna manera en función a mí, en función a mi deseo, en función a mi bienestar. Entonces, la culpa como moneda de cambio sirve bastante bien porque con la misma estructura acciona el otro, ¿no? No, por ejemplo, yo voy a hacer esto porque vos me lo estás pidiendo, y después no me vengas a reclamar que no hago nada por vos. Claro, ¿no? Claro. O hacer absolutamente todo, incluso cosas que el otro no necesita, ¿sí? Anticiparse a todos los deseos del otro para después también tener de dónde decir, bueno, pero vos sos un ingrato, al final yo hago todo esto por vos, y vos, ¿sabes? Deja, no se puede contar con vos. Claro, es una situación de poder, ¿no? Tengo el poder, si tengo más galones... Sí, claro, entonces hay como bordecitos donde estos criterios se van ahí tocando y uno tiene que ser muy delicado a la hora de vincularse con esos otros. Y además con los años vas tecnificando cada vez más ese mecanismo, ¿no? Es decir, la manipulación, ¿no? Y hay gente que lo tecnifica más para manipular cada vez mejor. Claro. Y hay gente que lo tecnifica más para tener una comunicación más clara en relación a eso. Che, esto está bien, a vos, el mate con café te gusta, no, gracias. Bueno, de una. Encima que te hago mate con café, claro, me viene a decir que no. Claro, no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. El planteo es ver a un otro como un otro, y ante su sí o su no,
yo también soy un otro. Y acá hay una frase que yo me la voy a tatuar acá en la frente, hermosa, que es: el otro es el otro, tan simple y tan absurdo, pero un poco que la culpa lo que nos hace es darnos cuenta de que yo soy el otro del otro. O sea, así como hay un otro para mí, yo también lo soy de la persona que está parada enfrente. Entonces me está viendo, me está juzgando, me está queriendo dominar de alguna manera. Hay ciertas cosillas que uno ya medio como que también tiene, y cómo me defiendo de ese otro también, o cómo le agrado a ese otro, o cómo lo convenzo a ese otro, o cómo lo llevo para mis necesidades. Digo, las intenciones son bien diversas. No todo el mundo se vincula fresco desde la empatía, ¿no? Y por suerte la fauna es amplia en el campo, en la viña del Señor. Uf. La diversidad de gente es como, a mí me gusta porque si todos tuviéramos el mismo sistema operativo, pero las diferencias son las particularidades, son las particularidades, claro. Cada vida es una peli completamente distinta, y aún con el mismo hardware y software hicimos otras cosas, cada quien. Un universo de situaciones, sí, es cierto. Vos decías como que se va poniendo delicado, en ir perfeccionando. Sí, hay gente que va perfeccionando claramente cuestiones de manipulación. Hay gente que va perfeccionando ponerse en segundo lugar constantemente, que me parece que ahí vamos un poquito con la consigna, ¿no? Agradar al otro, porque también, bueno, por ahí nos vamos a pasar a este otro planteo, ¿no? Que es como que nos genera una brújula también el otro. Agradarle al otro y al deseo del otro, incluso a veces es más fácil económicamente para la mente. A ver si me explico con esto. Es más barato para la mente cumplir un deseo que buscar el propio en muchísimas ocasiones. Cuando eso se hace callo, cuando a lo largo de mi vida me ha resultado siempre mucho más barato leer el deseo del otro y accionarlo, y no preguntarme tanto por el mío, llega un momento de la vida donde inevitablemente todo ese peso cae sobre el propio ser. Y está bueno en esos momentos hacer un reconocimiento, y ahí sí empezar un espacio terapéutico es bastante conveniente, porque hay posibilidades de reconstruir todos esos hábitos que uno tiene también de vincularse. Ejemplo, quien ha estado cuidando toda la vida. Esto por ahí es bastante más, se ve mucho más en mujeres, perdón, pero por el sesgo de género, pero es real, se ve muchísimo más en mujeres que están educadas para cuidar. Claro, está el mandato de la madre. Sí, no hay, viste los hermanos que vienen en cadena, muchos hermanos, bien. Cuando es hermano mayor, es una mujer clave que forma parte esencial de la crianza. Cuando es hermano mayor es varón, a veces también forma parte esencial de la crianza, pero hay más cintura, por ejemplo. Pero cuando es mujer es clave, forma parte. Los más grandes cuidan a los más chicos, no está tan mal en términos de tribu, ¿no? Pero de alguna forma hay personas en las que ese mandato queda muy grabado a sangre. Entonces, cuido a mis hermanitos, después cuido a alguna prima, después cuido a mi vieja, después consigo un laburo donde algo que tenga que ver con cuidados, o sea, en general hay muchísimos laburos que tienen que ver con cuidados, y con contención y con estar para un otro, y ahí se va construyendo toda una identidad que tiene ese formato, que tiene el formato de a ver qué necesitan, apagar incendio, resolverle al otro. Y, yo cuando era chica quería pintar. Y de pronto 50 años y nunca agarró un pincel, claro, en su vida. Y ese deseo está ahí, gritando por salir en algún momento, déjame pintar, y no porque hay otra cosa, y siempre hay alguien ahí, siempre va a haber alguien a quien cuidar. O sea, sin duda, si uno tiene el espíritu de cuidar, siempre va a encontrar a alguien a quien cuidar. Y a veces eso, como decíamos, ¿no? Censurar ese propio deseo de pintar o de hacer algo diferente,
Digo pintar porque muchas veces, primero porque lo primero que se me ocurrió, y porque muchas veces todos los caminos que tienen que ver con el arte han sido catalogados como no productivos en el mundo, o en este mundo al menos, y suele generar también ese dolor y esa culpa de yo quería la libertad y sin embargo me toca de esta forma, otro tipo de libertad quería. Uh-huh. Entonces, un poco esa culpa no se vive tanto como una culpa, porque como yo estoy cumpliendo, estoy siendo bueno para el otro, estoy cumpliendo, generalmente no se vive tanto desde la culpa eso. Es una forma de acallarla, estar para el otro, cumplir el mandato, es una forma consciente de silenciar esa culpa. ¿Y la tan famosa llamada zona de confort también? Podríamos hablar de que esto es una zona de confort. No romper con el mandato, no romper con, no uh-huh. generar espacios de desamor, de rechazo, debate, donde claro. se ponga un poquito en duda. Che, ¿estás haciendo las cosas bien? Sí, ¿no ves que estoy haciendo todas las cosas bien? Acá dice la lista, haga todo esto, yo lo hice, ¿qué me va a venir a reclamar? Claro, yo trabajo todo el día, che. Aporto. Y es pararse desde ese lugar claro, también. Claro. Es una forma de silenciar la emoción de culpa. Tal cual. Pasa que hay una culpa que más no tiene gusto a culpa. Como decirlo, no se siente como culpa, pero es ese pesar, esa cosa que incomoda, eso de me engañé a mí mismo, que uno no la traduce a culpa en el propio sentir. Quizás son de las más peligrosas entonces, porque a la larga o a la corta, esa represión, producto de la culpa, te termina enfermando. Sí, eso te iba a decir. Son peligrosas para el cuerpo, para claro. egosintónicas. Se hace síntoma a sí misma. Claro. Entonces sí, ese tipo de culpas suele... que no es una, insisto, como no se vive como emoción, es difícil traducir la culpa a la persona que lo vive desde ahí, pero hay enfermedades, sí. Es bastante somatizante la culpa. No se ve como real. No se ve como... No tiene gusto. No tiene gusto claro. a culpa, porque yo estoy cumpliendo con el mandato. Insisto, donde haya culpa uno tiene que identificar cuál es el mandato que estoy haciendo mal acá. ¿Qué regla estoy rompiendo? Claro. Entonces, en esta lógica, en la lógica del estar para el otro... estoy muy bien con las reglas. Si habíamos dicho que había que estar para el otro, o sea, el otro me pide, no me alcanzas, sí como no tiene nada que reclamarme. No voy a estar nunca en deuda si yo siempre estoy cumpliendo con el otro. No me va a alcanzar la vida porque los otros son un montón. Y eso es un tema también. Hay una insatisfacción claro. ahí. No me va a alcanzar la vida. Y lo peor es que a todos les pasa lo mismo. O peor, le pasan diferentes claro, cosas y yo, sí, ahí estoy, sí, allá, sí, no sé qué, no sé cuánto, no, me tengo que quedar acá, pero nos vamos de viaje, no puedo porque tengo que cuidar al perro de mi amigo. Dale. Hay cosas que no, hay cosas que uno las puede decir, no, hoy voy a elegir hacer esto yo. Bueno, y después vamos a hablar de cómo transitar, cómo hacer seguro, eso yo sin culpa. Seguro. No, pero sé que digo, me suena como un veneno, ¿no? Un veneno que se instala. Sí. Se instala y te va comiendo de a poco la razón. Te va comiendo y te va guionando las decisiones, claro. Que ahí es donde estamos en problemas. Porque aparte de emociones, la vida es una decisión atrás de la otra y eso es lo que va marcando el real tiempo de las cosas. La otra es la percepción, el subtitulado interno, digamos, ¿no? Pero la peli lo que va pasando es las cosas que yo hago. Por ejemplo... no abandonar un vínculo dañino, jodido, peligroso, manipulero, porque la otra persona está mal. No, pero si recién le pasó esto, como no, qué mal momento. No, que eso que hoy qué mal momento. 3 años, 4 años, siguen pasando el tiempo. Y seguís de alguna forma estando a disponibilidad de un otro que también es injusto ver al otro como incapaz. Si te pones en ese lugar, decir, ay, no, bueno, yo soy la única persona que puede hacer feliz esta... No. Y yo también merezco de alguna forma mi deseo puesto en la cancha, puesto en juego mi deseo. Que ese es un poco el tema.
me hago cargo de mi deseo. Y a veces, bueno, si me hago cargo con un poquito de culpa puedo sentir, pero me hago cargo de mi deseo, lo pongo en juego, lo pongo en la cancha y digo, no, bueno, me quiero ir de este vínculo, esta amistad es súper tóxica, o este nivel de comunicación con las familias, por ejemplo. Las personas con sus familias tienen diversísimos sistemas de comunicación. Hay personas que es como, no, hace un montón no llamé a mi vieja. ¿Cuándo? 3 días. Y hay gente que dice, no, tranqui, no, con mi vieja bien, hablamos seguido, una vez por mes, cada 2 meses, nos pegamos una charlita. No tiene que ver con lo que sucede, tiene que ver con cómo uno lo vive. Tal cual. Y con cómo está esa trama armada. Si en 3 días que no te comunicaste, ¡ay, me tenés olvidada! ¿Cómo pudiste dejarme abandonada acá? Bueno, ahí hay una gestión también de la culpa que no es que uno se la esté inventando. Está ahí en la comunicación esa, ya está armada, ¿no? Hay vínculos que se sostienen desde esos criterios. Y hasta que uno puede salir, en realidad sí, el trámite es poder hacer algo con esa culpa, ponerla en la mesa, ponerla en juego y decir, che, bueno, o me elijo a mí o te elijo a vos, pero no si no estoy en este espacio no puedo evitarme a mi propio deseo. Y es muy importante ese reconocimiento. Silenciar la palabra, lo que decían la mayoría de los oyentes, que no viene mucho al caso continuarlo porque es lo que más hablamos. Estar constantemente pidiendo disculpas, como si uno siempre estuviera en deuda. Palabras referenciadas, deuda, castigo, mandato, digo, son palabras de todo este universo simbólico, ¿no? Sí, después vienen otras frasecitas que son para hundirte más todavía en eso, cuando te dicen, sí, está bien, pedí disculpas, pero no se puede andar por la vida pidiendo disculpas a cada rato. Es que no sirve para nada la culpa si uno no hace nada. Tal cual. Hay algo re importante. Pero digo que a veces la intención no es justamente liberarte de la culpa, sino que con esa frase hundirte más en la culpa. Sí, la frase de la otra persona que te dice, sí. ¿No? Sí, pero ofrecer disculpas es por lo menos el reconocimiento de sé que lo hice mal. Claro. Yo lo sé que lo hice mal, sé que lo hice mal. ¿Alcanza? No, obvio que no alcanza. Pero es algo, claro. No es lo mismo que alguien venga, te haga un daño y te diga, ya te va a ir mejor. No, como por lo menos decime, me di cuenta de lo que te hice, no voy a volver el tiempo atrás, pero me di cuenta de lo que hice. Eso, o sea, no alcanza, pero a mí me parece que está bueno que si te la mandaste pedís disculpa, pero me parece que el punto central tendría que ser cómo hacemos para reparar el error y no tanto en fijarnos en la culpa, ¿no? Está bien, está bien, te acepto la disculpa. Ahora, ¿cómo reparamos todo esto? Tal cual. Trabajemos juntos. Bueno, la reparación, por eso digo, forma también parte esencial del circuito simbólico de palabras que vamos a estar rodeando. Porque justamente encontrar una manera, o sea, volver el tiempo atrás no va a pasar, listo, descartado. Porque en realidad la culpa lo que te hace mucho sentir es como, ay, ¿cómo pude? Claro. Es un arrepentimiento de mi yo del pasado al que volvería y lo cagaría a chirlos, pero la verdad es que igual no va a pasar, así que no, o sea, que uno sienta mucha culpa tampoco va a funcionar así. Entonces es acá, ya habiendo hecho esto, ya habiendo sucedido un error, ¿cómo hago para resolver? No se resuelve, se repara de alguna manera, se contempla. Igual, ya casi estamos hablando de una culpa en relación a algo que hice mal. Sí. En todo lo anterior no estamos hablando obligatoriamente de dolores, de haber cometido algún daño, sino de sentirse culpable por diferentes cosas, ¿no? De sentirse culpable por el dolor del otro, aunque yo no lo haya generado. Por él, sostener un vínculo que no me gusta o que me hace daño, para que el otro no sufra. Estoy sufriendo yo para que el otro no sufra. Y ahí no estamos hablando o sea, estamos hablando de cómo la culpa guiona nuestras decisiones.
En términos de reparación, quizás sí estamos... la gestión de esas culpas es muy graciosa, en algunos casos, sí, si lo mirás de afuera despegado, ¿no? Si no estás involucrado vos en el tema. Sí, con la culpa resulta que es una emoción que muchas veces parece tan incoherente que uno se siente muy idiota de sentirse sí. culpable incluso de cosas. Sí. Porque parece incoherente, porque por eso a mí también me daban ganas de poder hablarlo un poco, porque todos nos sentimos, la culpa y la vergüenza es lo que nos hace sentir idiotas. Es como, ay, ¿cómo puedo estar sintiéndome así? Y bueno, la idea es humanizarnos. Puedo sentirme así porque, bueno, ya lo tengo ahí que en el programa. En algún claro. momento esto puede pasar, más o menos estos son los panoramas donde sucede, no siempre obligatoriamente porque haya uno hecho un daño. Y en caso de que sí haya hecho un daño, hablemos de la reparación. Pero hay un montón de veces donde uno, por culpa, modifica su propia conducta, sus propias decisiones, en detrimento de la propia felicidad o en detrimento del propio deseo. Y ese es el detalle que yo tenía ganas por ahí de poder armar un panorama para que podamos pechar la culpa entre todos de alguna forma y no sentirnos tan culpables, de sentirnos culpables, ni idiotas de sentirnos culpables, de culpabilizarnos de más, que es como toda una cadena. Claro, pero además está bueno eso, ¿no? De poder salir de esta encerrona que te da la culpa uh-huh. con otros. Porque individualmente es lo que justamente te genera la culpa. Me da esa sensación, ¿no? La de dividirte, la de no generarte que no estés en unidad, ¿no? La cabeza uh-huh, por un lado, uh-huh. el corazón por otro, la acción sí. es cualquiera. Sí. A todo eso te lleva la en culpa. En eje, no claro. estás en eje. Y necesariamente, sos un ser histórico-social, o sea, necesitas de otro para poder reflejar eso que te pasa y encontrar una solución. Sí, ese en eje sí. es bastante parecido a lo que la gente denomina como estar en paz. Bien. Que es raro de definir estar en paz. Sí. Porque problemas vas a seguir teniendo. Cuando uno da un alta en espacios terapéuticos, el planteo no es ya resolviste todo, uh-huh. no vas a tener más problemas a partir de ahora. No, es miren, los problemas que vengan, anda nomás, se pueden, ¿no? Pero hay algo que te ubica vos en eje con tu deseo y con tu acción. Ese sería medio como parecido a estar en paz. Hago más o menos lo que a mí me gusta hacer sin joder a nadie y todo lo que me pueden joder los demás me lo puedo tomar desde un lugar menos culposo, ¿no? O menos sentirme que estoy fallando en todo. Con la mochila un poquito más liviana. Claro, como patitos más en fila. Claro, tal cual. Si hablamos de qué patitos afilar, quizá deseo y acción puede ser ya como, ya tenemos un eje importante, bien, ¿no? Bien. Y también esto de estar de acuerdo a la propia ética. Hay personas que tienen trabajos que están muy en contra de su propia ética y quizás la función de tu trabajo está buenísima, pero el lugar está muy en contra de esa propia ética y genera un dolor gigantesco en las personas. Es como esto de venderle el alma al diablo, ¿no? Y hablando de algo bastante general, no desde lo vincular que por ahí es más sensible. Pero bueno, esto de no poder decir que no, tener que decir siempre sí estoy disponible, sí puedo, hola, no te hagas problemas, yo estoy para que, así vos pensás que yo soy re pioli, ¿no? Y no siempre es necesario, porque muchas veces nos enredamos también en eso. Y el enredo peligroso acá es, hago anticipadamente lo que creo que vos tenés ganas de que yo haga. Es como un juego de espejos que no se va a terminar nunca. Entonces, vamos a la pregunta. Al otro se le pregunta sobre sí mismo y eso, directo. Hola, che, me parece que esto es una buena forma de ayudarte. ¿Te sirve esta forma que yo tengo de ayudarte en el problema random que sea que tengas? Sí, sí.
Sí, no, bueno, dale. O incluso en vínculos sinceros, uno puede decir, hasta uno dice, ¿no? En la amistad, che, en serio, no te estoy rompiendo mucho, ¿estás seguro que me va a hacer sí? O sea, uno sabe que ya se está sintiendo culpable anticipadamente, claro, y lo pone ahí sobre la mesa, che, ¿estás seguro que no te estoy molestando con esto? No, no me estás molestando, listo. Escuchá lo que te digo, no me estás molestando. Entonces podés vivirla, esta ayuda, sin sentir culpa también. Las dos partes. Las dos partes. Cuando se ordena la acción, ¿no? Si exacto. Liberamos de cualquier ruido que no nos deje ver y disfrutar del momento compartido. Exacto. Está bueno. Sí, a la larga, fíjate que eso, la comunicación sincera y la confianza de que lo que el otro me está diciendo es lo que me está queriendo decir y no, seguro que me dijo esto, pero en realidad él me lo está diciendo para no molestarme. Rulo. Claro. A la larga, la comunicación sincera y la confianza en la respuesta del otro termina siendo esa mesa sobre la que uno puede descargar cosas y confiar en que lo que se dijo es. Claro. ¿No? Y por eso también está bueno tener acceso a poder decir que no. Yo creo que tener acceso, ahí ya entro en el yo creo, tener acceso a poder decirle que no a personas de manera amorosa también habilita que si el vínculo es de confianza, esa persona también va a estar súper segura que cuando digamos que sí, va a ser un súper sí. Claro. No estoy diciendo que sí a todo, estoy diciendo que sí a lo que realmente estoy pudiendo decir que sí y tengo ganas, posibilidad, por lo menos ganas y posibilidad de hacerlo. Porque ahí tengo ganas pero no puedo. Y entonces le saco a mis ganas cosas, pero intento, cambio mis horarios para ir a buscarte el perro a la veterinaria. Y voy a buscar el perro a la veterinaria y digo, no, al final, sí, tuve que cambiar mis horarios. ¿Y ahora qué? Claro. No, si digo que sí, digo que sí. Si digo que sí, digo que sí, de mil amores, digamos. ¿No? Y, ponele un precio. Y con la confianza de poder decir que sí. Y si no, digo que no. Claro. En términos súper cortitos. Más claro, ¿no? Uno echa luz, no oscuridad. Perfecto. Claro, por eso digo, a la larga la confianza resuelve bastantes de estas cuestiones, no las inconscientes, no las que uno todavía no termina de definir. Lo que hablamos en un principio, esto de vivir toda una vida para cumplir el mandato social, de ser un buen trabajador y elegir el trabajo que se supone que en esta familia había que elegir, pesa pesa en la vida, en lo general de la vida, y en algunos momentos ese pesar, aparte de somatizarse o no, que bueno, el cuerpo siente con sus células y hace cosas, aparte de eso es como esa traición a mí mismo que en algún momento, generalmente cercanos a aquello que llaman la crisis de la mediana edad, quedas como estanqueado en medio de la vida diciendo, no, ¿cómo llegué acá al final? ¿No? Que le pasa a un montón de gente, ¿no? Claro. 35, 45 años, ahí se dice que está la crisis de la mediana edad, que el planteo es, ¿y qué estoy haciendo acá? ¿Cómo llegué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasándome esto en la vida? ¿Era lo que yo quería? Bueno, todas esas preguntas súper existenciales. Se llena el rígido y hay que liberarlo. Y se llenó de cosas que no querías. Claro, ese es el problema. Ahora sé un montón de cosas, porque aparte, conforme pasa la vida, los trabajos, qué sé yo, uno va aprendiendo cosas, se va formando parte de un lenguaje, no sé, ponerle que vos laburás de computadora, bueno, tenés todo el lenguaje computadoril del que yo no sé nada. Claro, y se va en la mente, y capaz, no, tu planteo era ser huertero y querías tener una huerta y no sabes nada de huerta. Y sí sabes un montón de computadoras que la verdad es que no tienen nada que ver. ¿Será por eso que muchos cambios así radicales vienen, por lo general, en esa franja de edad, entre los 40 y 50? Muy probablemente sí. Dice, me cansé de todo, hay muchos videitos que podés ver. Me cansé de todo y me fui a la montaña a hacer una vida más saludable, sin tensiones. Me alejé de la ciudad, Sí, yo creo que es muy probable, porque medio como que en esos momentos de la vida es donde uno hace ese parate, ¿no?
Porque antes en realidad estás corriendo para llegar a algún lado. Es como quitarle... O sea, siempre estás corriendo para llegar a algún lado, gracias sociedad, sos divina, pero... Desdramatizar un poco las decisiones, ¿no? Quizá por ahí. Sí, desdramatizar un poco las decisiones o entender que ese drama... No, quizás no es bajarle al drama, sino entenderlo. El drama es como esa narrativa de la que yo hablo, ¿no? Todo el contexto que se va haciendo a lo largo del camino. Y quizás es encontrarle el sentido a mi drama particular también y ponerlo en juego de una vez por todas para quienes no lo han hecho, y para quienes sí lo han hecho, que igual esto es parcial, no es que hay gente que nunca siguió su deseo, hay gente que siempre siguió su deseo, o sea, no. En mayor o en menor medida hay sí, claro, todo, hay de todo, sí. Tal cual. Algunos marcan referencia con eso, ¿no? Sí. Y otros dicen, a mí me gustaría vivir la vida que vivís vos. Sí, siempre es más verde el pasto. Responderte, padre, ¿estás seguro? Siempre el pasto es más verde en el patio del vecino. Sí. No es... no idealicemos todo. No, por supuesto. No es necesario. Pero... bueno, no sé cómo estamos de tiempo, te veo viendo el reloj. Hoy hubieron algunos problemas técnicos, estamos bien. Así que yo sabes que creo que para la próxima podríamos dar ya el cierre. Bien. Sobre ahora que ya sé cómo funciona la culpa, cómo me la quito, si es que es posible. Ahí está. ¿Cómo hago para liberarme de la culpa? Podríamos ya, que entiendo que en este mundo de velocidad la gente no quiere preguntas, quiere respuestas. Sí. Pero nosotros que somos de otro mundo, preferimos las preguntas. Pues no, mi ciela. Hay que seguir indagando. Yo prefiero las preguntas, claro, que las respuestas cierran los caminos, las respuestas. Las preguntas abren nuevos. Claro, tal cual. Así que bueno, hoy hablamos un poco de eso, de cómo el mandato social guiona muchísimas veces todas mis decisiones, justamente para no sentir culpa, cómo acallar ese sentimiento de culpa, las 1000 estrategias, quedar bien con el otro, no fallar, quedar en esa buena observación, ser bien visto, ser siempre buena, esta ilusión de ser siempre bueno y que nadie tenga nada para reclamar, ni una deuda tengo, ni una. Uno quiere la vida así, sin deudas, y termina pagando de más muchas veces, y esa sería la idea que no suceda, y que uno por lo menos se pueda hacer ese reconocimiento sobre la culpa a veces como moneda de cambio, qué estoy pagando, si es mío, si me lo voy a quedar, si me sirve, si va hacia mi futuro y hacia mi construcción de identidad. Así que, próximo encuentro, últimos gritos de la culpa. Muchísimas gracias, Ro. La verdad que cada encuentro de estos salgo mucho más fortalecido. Bueno. Y más confundido también. Yo salgo más confundida. Yo estoy con la 2. Bien. Vamos en esa. Te acompaño. Me da culpa dejarte sola, así que vamos los dos en esa misma. Bien. Gracias, Ro. Nos vemos el próximo lunes y gracias por estos minutos con la radio. Abrazones. Uy, que estaba fuerte, che, amigos y amigas. Llegamos al final de nuestro Oro y Moro, hoy con la presencia en el estudio de la querida Romina Aragón, nuestra licenciada en psicología, con su columna de Patitos en Fuga. Queda un montón de temas para poder desarrollar y darle y hacer preguntas, sobre todo para ver si encontramos alguna respuesta. Pero el hecho de preguntar me parece que es lo que más moviliza. No te despegues de la señal porque ya llegan nuevos sonidos con Gabriel Ferreras. A pedido del público se repite el programa número 150, que fue la semana pasada, porque es un programa especial, así que todo el mundo quería volver a escucharlo, y como no queda grabado en ningún lado, lo vamos a volver a compartir. Por otro lado, te digo, no te despegues de la señal porque a las 5 de la tarde llega
Deriva Radio con un programón hoy, ya que la semana pasada tuvimos problemas técnicos. Hoy esperemos que esté todo bien y vamos a poder contar con la presencia de Las Veros en el estudio, con una invitada también de lujo. Así que nos reencontramos a partir de las 17 horas en el streaming de Deriva Radio y seguimos ahora con la programación en la www.laseptimaradio.com para escuchar nuevos sonidos. Mi nombre es Juan José Sobarzo Barzúa y nos reencontramos mañana en esto que hemos llamado El Oro y el Moro. Así que nada, pásenla lindo, no se desabriguen que está fresca Pachamama. Hasta mañana. Ya son las 12, el programa terminó. El oro y el moro se despide con Juan y Julia. Qué dupla genial. La